Radio Alternativa. ¡Me suena! Tu consejo cercano y visible. Información, noticias, debate y opinión. Un espacio para informar los temas relacionados con la actualidad política y administrativa del municipio. Tu consejo cercano y visible, la fuente directa y oficial del Consejo de Girardota. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora por Radio Alternativa 98.5 FM Me Suena. Este es el programa Tu Consejo Cercano y Visible, el espacio radial del Consejo Municipal para que la comunidad esté informada en todos los temas relacionados con la actualidad política y administrativa del municipio. Tu Consejo Cercano y Visible se transmite todos los domingos a esta hora por Radio Alternativa 98.5 FM Me Suena y vía Ustream enlazado con las redes sociales de Facebook y Twitter del Consejo, en donde también podrán descargarlo después de grabado. Hoy tendremos un programa especial dedicado al aniversario 180 del municipio de Girardota. Quédense con nosotros y conozcan lo que el Consejo tiene para contarles. Yo soy Alejandro Posada Jiménez, presidente del Consejo, y este es nuestro temario para hoy. Temario. Proyectos de acuerdo, debates, resoluciones. ¿En qué trabaja tu consejo? En el Consejo Municipal hemos decidido dedicar este programa al cumpleaños de Girardota, unirnos a esa celebración que acompaña a todos los girardotanos, tierra sagrada y prolífica. 180 años de historia y legado para las nuevas generaciones. Hablaremos entonces de la historia de Girardota. ¿Son 180 años o más? ¿Fue el 21 de septiembre o el 17 de octubre o el 8 de noviembre? ¿Cuáles han sido los mandatarios locales de la época? Tendremos invitados especiales para responder estas y más preguntas históricas del municipio. Así como todos los anteriores programas, también tendremos a nuestro concejal invitado. Los invitamos a escuchar la voz de los concejales. ¿Quiénes son? Perfiles y sus proyectos. La voz de los concejales. Le damos una cordial bienvenida al concejal Marco Fidel Echeverri Hoyos, concejal del municipio de Girardota, que nos acompaña hoy en cabina y que es uno de los importantes invitados para hablar de este tema que nos aborda el día de hoy, la historia del municipio de Girardota y su cumpleaños 180. Concejal Marcos, bienvenido al programa y lo invito para que salude a toda la comunidad que a esta hora lo está escuchando en el programa radial Tu Consejo Cercano y Visible. Muchas gracias, señor presidente del Consejo Municipal de Girardota. Mi nombre es Marco Fidel Echeverri Hoyos, concejal por el Partido de Unidad Nacional, Partido de la U. Estoy acá para disponer de sus preguntas que me quiera hacer y para mostrar nuestro consejo, lo que está haciendo y lo que piensa hacer por los girardotanos. El concejal Marco Fidel Echeverri Hoyos es uno de los concejales con mayor experiencia dentro del Consejo Municipal, toda vez que ya ha tenido la oportunidad de representar políticamente a las comunidades en años anteriores desde el Consejo Municipal. Háblenos un poco, concejal Marcos, de su perfil político. ¿Qué comunidades representa en el Consejo Municipal? ¿Cómo se desempeña? ¿Y qué opinión tiene para compartir con la comunidad que lo escucha hasta ahora? Señor presidente, y a toda la audiencia que nos escucha. Mi perfil político de toda la vida, como en realidad todo el mundo me conoce en Girardota, he trabajado con todas las fuerzas políticas de Girardota. Desde que se nombró el primer alcalde por votación popular, el doctor Humberto Córdoba Carmona, desde allí venimos trabajando duro en la política de Girardota. Fui concejal en los periodos 84-86
y 88-90 por 2 periodos, y en la realidad volví a colocar mi nombre en el 2011 para la elección 2012-2015, y tuve muy buena acogida con los girardotanos y especialmente con las personas de las veredas aledañas a mi vereda, que son 27 veredas, o sea, contando 26 con la mía, que es San Esteban. Muchas gracias, concejal. Ahí tienen un invitado que actualmente es concejal y que tiene una amplia experiencia y conocimiento de la historia política y administrativa del municipio de Girardota. Para esta ocasión, nuestra sesión Un Debate Visible será un espacio para conmemorar y aprender todo lo relacionado con la historia de la vida municipal de Girardota. Los invitamos a escuchar Un Debate Visible. Posiciones, puntos de vista y un diálogo entre todos. Un debate visible. Hoy estamos como Consejo Municipal uniéndonos al cumpleaños 180 del municipio de Girardota. Recuerden que somos un municipio que está ubicado al norte del Valle de Aburrá, dentro del departamento de Antioquia. Nuestro nombre, Girardota, ha sido dado en honor al prócer de la patria, Atanasio Girardot. Nuestros barrios y veredas hacen parte de todo el territorio que hoy se enorgullece de celebrar su cumpleaños 180. Vamos entonces a saludar a un invitado especial que estará hablándonos de lo relacionado con la historia de Girardota. Se trata entonces del señor Antonio José Meneses García, licenciado en Educación e Historia y Filosofía de la Universidad de Antioquia. Le damos un cordial saludo. Él actualmente es también miembro activo de la Asociación del Centro de Historia de Girardota. Don Antonio, bienvenido al programa radial del Consejo, tu Consejo Cercano y Visible, y lo invitamos para que salude a toda la comunidad que hasta ahora lo escucha. Muchas gracias, señor presidente. Como lo acaba de decir, mi nombre es Antonio José Meneses García, soy licenciado en Educación, Historia y Filosofía de la Universidad de Antioquia, dedicado en este momento a trabajos de investigación a través de la Asociación Centro de Historia de Girardota. Vengo trabajando particularmente las condiciones de Girardota y del norte del Valle de Aburrá hace 200 años, en la época de la independencia. Este trabajo me ha merecido, quiero informarlo públicamente, un premio del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, premio al talento creativo, modalidad investigación académica, tema relacionado con los 200 años de la independencia. De manera que agradezco mucho su invitación, saludo muy respetuosamente al público que nos escucha en este momento y espero que la temática que traemos sea de su gusto. Es un placer para nosotros, don Antonio, tenerlo acá y también hacerle un reconocimiento público porque usted ha sido ganador de la segunda convocatoria de estímulos al talento creativo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia de la Gobernación de Antioquia, la más educada en este año, 2013. Precisamente en la modalidad de investigación académica, con el tema relacionado con los 200 años de la independencia. Consideramos que es usted un invitado de lujo que podrá conversar con nosotros y para información de todos los oyentes durante este espacio radial del Consejo Municipal. También entonces vamos a escuchar en el transcurso de esta conversación las preguntas que el concejal Marco Fidel Echeverry quiere hacernos, relacionados entonces con los 180 años de historia del municipio de Girardota. Don Antonio, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Cómo comienza la historia de nuestro municipio Girardota? Bueno, el 21 de septiembre de 1833 se expidió el decreto por parte del gobernador de la provincia de Antioquia, Juan de Dios Aranzazu, creando la parroquia de Girardota. Un hecho supremamente trascendental para el municipio, porque en este momento, a partir de 1833, pasaba Girardota de la condición de partido a la condición de parroquia, lo cual tiene unas consecuencias supremamente importantes que me parece que Girardota
ha venido desde hace ya muchos años reivindicando esa celebración de conversión a parroquia de Girardota. Yo quiero comentarles que este simple hecho de convertirlo en parroquia de Girardota tiene para mí una importancia significativa desde estos puntos de vista. En primer lugar, el municipio de Girardota adquiere una fisonomía propia a nivel territorial, porque ustedes saben, el concejal Marco y todos pues conocemos por la historia de Girardota, que Girardota dependía de Copacabana, inicialmente de Santa Fe de Antioquia, luego de Copacabana y hasta de Barbosa dependimos en un momento. Entonces Girardota adquiere como esa fisonomía propia a nivel territorial. Deja entonces de tener la categoría de partido y pasa a ser parroquia, considerándolo como un territorio de una mayor importancia. Para ser parroquia debía tener una población más numerosa, porque la condición de partido se refiere a una población pequeña y con poca población. Al pasar a ser parroquia, entonces, lógicamente requería tener un mayor número de habitantes y, lógicamente, tenía una categoría superior, no tan alta como la de la villa y la ciudad, pero sí una categoría superior a la de partido. Yo creo que el concejal Marcos recuerda que en Girardota se decía, voy para la villa, ¿sí? Y al decir voy para la villa, ¿para dónde decía el concejal Marcos? Para Copacabana, ¿cierto? Copacabana tenía la condición de villa y la ciudad, pues lógicamente Medellín. Entonces acá se decía voy para la villa o voy para la ciudad, ¿sí? Igualmente ocurre algo que yo ubico dentro de la importancia pues de la conversión en parroquia, y es que se asigna como referente o como insignia para la localidad al señor caído y a Atanasio Girardot. Yo creo que ahorita vamos a hacer referencia al decreto y vamos a encontrar cómo allí se menciona que se colocan como insignias para Girardota al señor caído, que lo ha sido lógicamente, y nosotros somos testigos y conocemos de ese renombre que tiene Girardota a nivel mundial, podría decir, departamental y nacional, con la imagen del señor caído, el milagroso señor caído de Girardota. Pero hay algo que de pronto en las celebraciones no hemos reivindicado suficientemente, a mi modo de ver, y es la insignia que se le coloca a Girardota en ese momento con el nombre de Atanasio Girardot, héroe de la independencia, cuya vida ofrendó por la causa de la libertad. El premio que estoy ganando con el Instituto de Cultura, el trabajo se titula Ecos de Libertad en la provincia antioqueña. Entonces, por eso quiero resaltar esa insignia que se presenta para el municipio de Girardota con su conversión a parroquia y que en el día de ayer Girardota estuvo celebrando. Don Antonio, yo le hago una pregunta, y esto como para entrar también en contexto. Mucha gente piensa que cuando se habla que Girardota fue erigido en parroquia, lo asocian a la iglesia, y hay quienes pensamos que esa era una de las figuras territoriales, así como hoy estamos asociados en municipios, en departamentos y en la nación. En esa época teníamos parroquias como figura que se puede asemejar a lo que hoy es técnicamente un municipio, porque es pensado, y es cierto, estábamos en esa época en un estado confesional, donde la religión católica era la religión del estado. Bien podría pensarse que cuando se habla de parroquia, se hablaba necesariamente de la iglesia católica, y yo pienso que lo que están haciendo cuando erigen hace 180 años al municipio como parroquia, Girardota,
lo están haciendo precisamente como entidad territorial, no necesariamente como una parroquia asociada a la religión católica. La historia de Girardota está muy asociada a la religión católica. Cuéntenos esa relación que tiene, hasta qué punto ha llegado, porque hoy Girardota se conoce, incluso ayer nos decía el padre en la misa, como un centro de fe y progreso. Hasta ese punto nos hemos caracterizado en Colombia. Cuéntenos sobre esa relación de municipio, historia del municipio, creación del municipio con la Iglesia Católica. Sí, realmente la connotación que tiene la creación de la parroquia, uno diría, es netamente religioso, sí, porque mire que parroquia, pero yo creo que ya lo he insinuado en mi intervención inicial, en el sentido de que parroquia tenía como esa mezcla, ¿cierto? Lo religioso, pero también lo civil. Exacto. Y tiene que ver con un concordato que existía en ese momento. Yo le tengo a usted como abogado unas tareitas de pronto de interpretación, porque y demostrarle a usted, le tengo los documentos, la ley 28 de 1824, que es la que establecía el concordato entre la Iglesia y el Estado, o el gobierno, ¿cierto? Donde encontramos la explicación de por qué creación parroquial y qué implicaba creación parroquial. De pronto, en ese momento se confundían, estaban como conjugada y al mismo nivel la comunicación entre Iglesia y Estado. Y entonces por eso decía que es configuración del territorio a nivel de parroquia y a nivel religioso, porque incluso el mismo decreto lo menciona. Es fortalecer el servicio religioso, ahorita leemos de pronto parte del decreto, fortalecer el servicio religioso que se está impartiendo en este momento desde Copacabana, ¿cierto? Pero se dice, hay tantos fieles, han crecido el número de fieles que amerita tener una parroquia con una atención religiosa directa. Pero también implicaba entonces la creación de un territorio de mayor importancia. Yo creo que esto es importante. Yo estoy planteando en el marco de mi proyecto una serie de eventos académicos donde difundamos toda esta información y conjuntamente con la comunidad de Girardota, con los investigadores, con los académicos de Girardota, con los estudiantes de universitarios, de pregrado, de posgrado, ahondemos en un proceso de investigación sobre Girardota que me parece que no está en pañales, pero sí amerita ser reforzado. Entonces, concejal, presidente del Consejo, es esa conjugación entre lo religioso y lo político o lo civil o lo gubernamental que se da en ese momento, porque el mismo decreto dice, ahorita lo manifestamos, lo leemos, dice, para fortalecer el establecimiento de la justicia y el establecimiento de procesos educativos en la localidad. Entonces, en ese momento tenemos que pensar pues como en un fortalecimiento de lo político, lo gubernamental, lo territorial y también lo religioso, lógicamente. Entonces podríamos concluir que desde su origen la historia del municipio de Girardota estaba estrechamente ligada a la religión católica. Sí, lógicamente. Bien curioso ese decreto, pasémosle a dar una revisión, ese decreto de erección del municipio de Girardota como parroquia. Es importante que nos comparta las características principales de este decreto para poder saber el origen legal que da vida al municipio de Girardota. Sí, el decreto no lo vamos a leer completo, pero sí yo creo que resaltar como lo más importante. Yo creo que el lector que aborde el decreto de creación de la parroquia de Girardota, y es decreto de creación
o de erección, de pronto para que también a la comunidad girardotana que nos escucha en el día de hoy, pues, porque yo creo que han escuchado siempre que decreto de erección. Entonces, ¿qué será erección? Es el decreto de creación de la parroquia de Girardota. Entonces, los apartes más importantes. Dice su encabezado: Colombia, Estado de la Nueva Granada, número 88, Gobierno de Antioquia, Medellín, a 8 de noviembre de 1833. Al señor provisor del obispado. Entonces, de hecho, más adelante vamos a hacer como claridad sobre eso, porque la fecha de expedición del decreto es el 8 de noviembre. Sí, concejal. Sí, señor Juan de Dios. Don Antonio José. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué pasó con la publicación del decreto de creación? ¿Cuál fue el proceso? Sí, vamos a mostrar el proceso, ¿cierto? A ver qué pasó con ese decreto, porque en ese decreto que se presta lógicamente para controversia, para polémica, y es bueno que la haya, ¿cierto? Porque yo creo que sobre esa base se pueden hacer trabajos e ir clarificando realmente nuestra historia. Entonces, mire que de entrada, ¿qué pasó, cierto? ¿Qué pasó? Mire, de entrada entonces, un decreto que se hace público el 8 de noviembre de 1833, como su encabezado lo dice. Dentro de los aspectos que se plantean, el numeral 3 dice, una de las razones por las cuales se va a crear la parroquia, dice, considerando que en la parte de Atogrande existe un número considerable de familias y también es considerable la distancia a Copacabana, ¿cierto? Lo que les decía ahorita al inicio. O sea, con este decreto sale Girardota pues de la jurisdicción de Copacabana y empieza su proceso territorial propio. Y el número de familias dando cuenta de un mayor núcleo de población. Pero mire lo que dice el decreto más adelante. Dice, erígese en el partido de Atogrande, en donde está la capilla del Señor Caído. Lo que les decía ahorita, la insignia que coloca el decreto para el nuevo territorio o la nueva parroquia. En donde está la capilla del Señor Caído, una parroquia con el nombre de Girardota, para conservar la memoria del esforzado coronel y distinguido comarcano Atanasio Girardot, y fija los límites, ¿sí? Hago énfasis ahí en esa creación de la parroquia y las insignias, porque ya las había mencionado. Ese decreto publicado, que se está haciendo público el 8 de noviembre, pasó al despacho del Interior y de Relaciones Exteriores el 17 de octubre de 1833, pero fue firmado y fallado por el que ya les comenté, el gobernador de la provincia de Antioquia, Juan de Dios Aranzazu, el 21 de septiembre. Y el mismo decreto lo reafirma en su texto. Hay una parte del decreto donde dice que ese decreto ya había sido firmado por el gobernador de la provincia el 21 de septiembre. Entonces podemos concluir, 21 de septiembre, fecha entonces en la que legalmente se erige a Girardota como una parroquia del Estado. Yo creo que Girardota ya tiene tradición en la celebración el 21, como día pues de celebración, y desde el decreto yo no vería como ningún inconveniente para que se siga en esa tradición, con la polémica, repito, que puede generar el decreto en esas tres fechas que quedan involucradas. Una, la del estudio por parte
de la Cámara o de el Despacho del Interior y de Relaciones Exteriores, otra de la firma del gobernador y la otra de la publicación. Entre otras cosas, presidente, dentro de las tareas que le tengo, es que, como abogado, ¿cierto?, es que existe la Constitución Política de Antioquia de 1813 o 1819. Menciono esas dos fechas porque están involucradas esas dos fechas en la publicación también de la Constitución Política de Antioquia, 1813, 1819, y en el numeral 23 del artículo primero, donde habla sobre la legislatura, plantea cuál es el proceso a seguir en la expedición y reconocimiento de estos decretos de erección. Entonces, esa tarea es importante que nos las ayude de pronto a sustentar desde lo jurídico. Don Antonio, antes de este decreto, ¿qué pasaba con Girardota? Antes de la expedición de este decreto. Bueno, antes de la expedición del decreto hace parte de un trabajo que tengo publicado. Yo creo que la comunidad de Girardota sabe, un libro que entregué a finales del año pasado, en noviembre, titulado Parroquianos, Partidarios y Aldeanos, Girardota en la época de la independencia. Estoy mostrando a Girardota cómo era hace 200 años, cómo era en el aspecto social, económico, político, geográfico, etcétera. En ese texto yo respondo su pregunta de que cómo era Girardota antes de 1833. Yo arranco en ese trabajo desde el año 1798, finales del siglo XVIII, y llego hasta muy avanzado el siglo XIX, 1860. Girardota, como bien lo menciona el decreto, entra a 1833 en la condición de partido, el partido de Atogrande, y partido entendido como lo que les decía antes, una porción de territorio pequeño, de pronto no tanto pequeño geográficamente, en extensión territorial, porque los límites que se fijaron son los mismos pues que conocemos en este momento, pero sí pequeño, muy pequeño en población. Tenemos que, menciono en el libro, para el año 1813 tenía una población de 1009 habitantes. Ya para 1833 se incrementa bastante, y es un fenómeno que estoy llamando la atención en el libro para que se mire, porque hubo un fenómeno de crecimiento poblacional bastante grande en ese momento. Creció de 1009 habitantes a 2080 aproximadamente, de manera que, bueno, entró Girardota entonces en la condición de partido, el partido de Atogrande. Se nombraban para ese partido alcalde para el partido de Atogrande, para Girardota, que se denominaban alcaldes pedáneos. Pedáneo es el alcalde nombrado para un partido. En ese libro hago incluso una lista de alcaldes de Girardota del partido de Atogrande, que en ese libro recoge una cantidad de textos originales, textuales, que reposan en el archivo histórico de Antioquia y en el archivo histórico de Medellín. Los tengo para que presentárselos a ustedes en una posible jornada académica en el Consejo, señor presidente, que le estoy solicitando. Entonces ya aprovecho este medio para que nos facilite ese espacio allá para un proceso de difusión académica. Entonces estamos presentando en ese libro un listado de alcaldes pedáneos, alcaldes nombrados
para Girardota y hago una lista desde el año de 1785 hasta 1858 aproximadamente. El alcalde de Girardota en 1833, creo que no me equivoco, fue el señor Ernesto López de Mesa. Ernesto López de Mesa figura en un documento que aquí se lo tengo físico para que lo miremos. Es un documento que reposa en el Archivo Histórico de Antioquia, donde nos muestra la población de Girardota. Es un cuadro estadístico de la población de Girardota en 1834, firmado por el alcalde que les acabo de mencionar, quien está dando cuenta de la población de Girardota en el año lectivo de 1833 a 1834. Entonces, en parte esa es la respuesta pues que le doy como a su pregunta, pero el texto Partidarios, Parroquianos y Aldeanos puede ser más amplio pues en la respuesta de cómo era. Allí encontramos a Girardota desde 1790 aproximadamente. Un dato bien importante: a pasar de 1.009 habitantes a hoy 2013 con una población de más de 50.000 habitantes, creo que demuestra el crecimiento poblacional que hemos tenido aquí en el municipio de Girardota a lo largo de estos 180 años de vida municipal. Don Antonio, hablemos un poco del tema de mandatarios locales, nuestros representantes políticos a través de la historia en el municipio de Girardota. ¿Qué nos puede aportar desde su punto de vista y su conocimiento como miembro activo de la Asociación del Centro de Historia del municipio de Girardota? Lo que mencionaba anteriormente, señor presidente, en el sentido de que la información a la que he accedido hasta el momento nos muestra que como mandatario local de la época figura el alcalde Bartolomé López de Mesa, figura así, año 1834, alcalde de la parroquia de Girardota, y Girardota con J, porque también es algo que es bueno advertir a la población girardotana del libro que he venido mencionando, porque van a encontrar allí Atogrande sin H, Girardota con J, y sabemos que Girardota es con G, como la escribimos actualmente, pero si un investigador en este momento va al Archivo Histórico de Antioquia a buscar Girardota con G, le cuento al investigador que no va a encontrar absolutamente nada, o mejor sí, pues lo que va a encontrar son datos muy recientes desde el momento en que empezamos a escribir a Girardota con G, pero si busca con Atogrande sin H o Girardota con J, probablemente va a encontrar mucho más. Y lo escribimos Girardota con J y sin H es porque respeto la ortografía de la época y lo que hago es una transcripción del documento original. Los mandatarios entonces locales, señor presidente, está Bartolomé López de Mesa, a él le sucedió Manuel Sierra, alcalde del distrito parroquial de Girardota, pero lo importante que le mencionaba de este mandatario local en este año de 1834, 33 e incluso 35, es ese documento que le tengo aquí físicamente para que lo observe en el computador, ¿cierto? Y usted, concejal Marcos, también, que de pronto le puede interesar como esa parte, donde firmado, ese documento firmado de su puño y letra, manifiesta, dice, cuadro estadístico de la parroquia de Girardota en el cantón de Medellín, formado con vista de los datos e informes exhibidos por los comisionados del distrito y los que ha podido adquirir esta alcaldía
a 1834. Las existencias se refieren al 31 de agosto de 1834 y los productos a los 12 meses corridos hasta aquella fecha, o sea, los 12 meses anteriores, desde 1833 a 34. Y mire lo que nos informa el alcalde de ese momento. Fincas y propiedades inmuebles de Girardota. Tenemos casas de teja 18, el valor de las casas a 400 pesos. 22 casas de paja, o sea, chozas, ¿cierto? ¿Sí? Tierras dedicadas a cultivo, 14.100. Me falta verificar las unidades pues de presentación acá, no creo que sea, no sé si son hectáreas o leguas de las cuales se hablaba en ese momento, leguas, concejal, ¿cierto? A la cría de ganado, 37.000 cantidades de dedicación pues a esa actividad. Minas de metales preciosos, 900. Minas de otras especies, bueno, no hay. Molinos de trigo no se reportan. Propiedades muebles, reporta este alcalde de la época. Toros y vacas, 981. Cabras, caballos, mulas, asnos, esclavos para 1834, señores concejales. 120 esclavos en Girardota todavía, en 1833, donde nos están declarando parroquia. 120 esclavos. Bueno, habían cerdos, ovejas, actividad agrícola, lógicamente, porque este era el Hato Grande. Pero mire, un documento interesante de la época que nos ayuda, repito, a reconstruir nuestra historia. Yo creo, y estoy haciendo un llamado en todas mis intervenciones, a que es necesario que los investigadores, los académicos de Girardota, le dediquemos un tiempo y que tengamos apoyo de parte de la administración municipal, de los entes gubernamentales de Girardota, por continuar, para que podamos continuar estos procesos de investigación, señor presidente. Don Antonio, como usted en realidad es uno de los grandes investigadores que tenemos acá en nuestro municipio, después del decreto, yo quiero hacerle una preguntita sobre la erección económica, explicar el concepto creación desde el ámbito religioso. Muy bien, señor concejal. Vea, ahorita yo les mencionaba el decreto o la ley 28, la ley 28 de 1824. Efectivamente, era una erección canónica o creación canónica de la parroquia de Girardota. ¿Y qué es eso? Era la creación desde el punto de vista religioso, o sea, la creación según las disposiciones de la Iglesia, disposiciones eclesiásticas, que estaban basadas al concordato existente. Parte de ese concordato lo podemos mirar aquí en esa ley, en la ley del 28 de julio de 1824, en su artículo 4, mire lo que dice. Corresponde, pues es una ley, dice ley 28, la República de Colombia debe continuar en el ejercicio del derecho del patronato eclesiástico y determina el modo de ejercerlo por su gobierno. Así, artículo 4, corresponde al Congreso decretar las erecciones o creaciones de nuevos arzobispados y obispados, suscribir sus límites, designar el número de prebendas que hayan de tener las catedrales que se erijan,
arreglar los límites de las diócesis ya existentes en Colombia. Entonces mire que el decreto que está haciendo, si bien es creación parroquial, el decreto lo que está haciendo al crear la parroquia a través del gobierno civil, ¿cierto? Es el gobierno, la gobernación la que está haciendo la creación del nuevo ente territorial y organizando sus límites. Mire que el decreto también habla de los límites de la nueva creación. Don Antonio, vamos entonces un momento a una pausa comercial. Queremos darle un saludo a unas personas que también conocen bastante de la historia de Girardota y que nos han apoyado a este trabajo investigativo. Saludamos a Duván Montoya, quien se encuentra con problemas de salud, y le deseamos desde acá, desde el programa, sus amigos, una pronta recuperación. Saludamos también a las comunidades que se han contactado con nosotros, a la comunidad de la vereda San Esteban, quien vía Twitter también se une a la celebración de los 180 años del municipio de Girardota, y a la comunidad, a la Junta de Acción Comunal de la vereda Portachuela, que también reporta sintonía del programa radial Tu Consejo Cercano y Visible. En Tu Consejo Cercano y Visible también tenemos espacio para quien quiera pautar anuncios comerciales e institucionales. A quien le interese, se pueden contactar en los medios de comunicación del Consejo, que al final del programa les anunciaremos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Tu Consejo Cercano y Visible. Información, noticias, debate y opinión. Un espacio para informar los temas relacionados con la actualidad política y administrativa del municipio. Tu Consejo Cercano y Visible, la fuente directa y oficial del Consejo de Girardota. Kiosco principal de Girardota, lugar de encuentros, reuniones y tertulias. Visítanos y disfruta de un servicio ideal que conserva las costumbres del pueblo. Kiosco principal de Girardota, tradición familiar desde 1949. Usted que fue colombiano, que nació al arrullo de bambucos y guabinas, que sintió vibrar en su corazón. Tu Consejo Cercano y Visible. Información, noticias, debate y opinión. Un espacio para informar los temas relacionados con la actualidad política y administrativa del municipio. Tu Consejo Cercano y Visible, la fuente directa y oficial del Consejo de Girardota. Amigos, regresamos al programa radial Tu Consejo Cercano y Visible. Hoy, un homenaje a los 180 años de Girardota. Para quienes a esta hora nos contactan, queremos contarles que este espacio se transmite todos los domingos a la 1:15 de la tarde. El programa es transmitido por Radio Alternativa 98.5 FM Me Suena y vía Ustream enlazado con las redes sociales de Facebook y Twitter del Consejo, en donde también podrán descargarlo después de grabado. Seguimos con el homenaje a los 180 años de nuestro pueblo y nuestro invitado, don Antonio José Meneses, miembro activo de la Asociación del Centro de Historia de Girardota. Don Antonio, una duda, una inquietud, que yo sé que nos ayudaría a mejorar la ilustración sobre la historia de nuestro municipio. ¿Son 180 años o más de vida del municipio de Girardota? Bueno, excelente pregunta, señor presidente del Consejo, y me gusta mucho la pregunta porque ahí hay que hacer una claridad y de pronto evitar que quede en la mentalidad del pueblo de Girardota de que Girardota lleva 180 años de existencia. Son 180 años de vida parroquial, ya la hemos sustentado suficientemente en el transcurso del programa, pero el territorio de Girardota como tal
lleva mucho más tiempo. Mire, quiero traerles acá a mención un estudio elaborado en el proyecto de construcción de la doble calzada Bello-Atillo. El trabajo se titula Plan de manejo arqueológico del proyecto doble calzada Niquía-El Atillo, contratado por la Unión Temporal Grupo Constructor Atovial, como parte de las políticas orientadas a la protección y conservación del patrimonio cultural de la nación. Estudio que estuvo bajo la dirección de Luz Helena Martínez de la Corporación Gaia. En este estudio, yo creo que ya Girardota conoce, porque incluso ayer en los actos de conmemoración, en la platea principal, se fijaron como muestra para la población unos cubículos con muestra de hallazgos arqueológicos que todavía están en el parque, sí, señor Diego, están todavía en el parque principal, en la platea, para que la población de Girardota los pueda observar en el transcurso de la semana. Esos hallazgos arqueológicos, señores que me acompañan en el día de hoy, son hallazgos que ya están certificados por ese mismo estudio, por certificados de estudio arqueológico elaborados en el departamento de Antioquia, y son cerca de 25 hallazgos en el tramo Bello, Atillo, tal vez también Barbosa, pero muchos en nuestro territorio, acá en la entrada a nuestro municipio, al pie de la loma de los Ochoas, hay una tumba funeraria, como un espacio pues funerario hallado en el proceso de la construcción. Desafortunadamente está siendo tapado ya por la grama, y 25 hallazgos alrededor de nuestro territorio, sobre todo en estos terrenos de San Andrés y La Palma, y también acá de la Loma de los Ochoas. Se mencionan los sitios del Maní, La Palma, Avenegra, El Indio, El Socorro, El Tejar, Loma de los Ochoas, San Esteban, Inverlagos, Portachuelo, La Herradura, El Ancón, El Moral, Procopal. Son sitios donde se han hallado restos arqueológicos. Y miren, el estudio que se ha hecho de esos hallazgos reporta que la antigüedad de esos hallazgos data 960 años antes de Cristo, de esa época, ¿sí? 960, del año 960 antes de Cristo, y estamos en el año 2013. Sumemos 2013 más 960 nos da 2970 años de vida municipal, pues, no municipal, de vida territorial, pero no, o sea, puede ser mucho más. Es que el territorio existe desde que este globo terráqueo pues también se creó, ¿sí? De manera que interesante esa pregunta, señor presidente, y espero haber satisfecho su inquietud. Por supuesto que sí, y a toda la comunidad yo sé que nos hubiera gustado disponer de más tiempo y ampliar mucho más en el conocimiento de la historia territorial de Girardota. Esperamos tenerlo de nuevo en el programa Tu Consejo Cercano y Visible. Para nosotros fue un placer aceptar esa invitación que el Consejo le hace para dedicar y unirnos a la celebración de los 180 años de vida territorial del municipio de Girardota. A la comunidad los invitamos a escuchar la siguiente sección del programa, la Agenda del Consejo. Próximas sesiones, eventos, reuniones y encuentros con la comunidad. La Agenda del Consejo.
Atención comunidad, porque el Consejo sigue trabajando. Recuerden la programación en el proceso de formulación de la política pública del presupuesto participativo. El pasado 14 de septiembre ya tuvimos el primer taller con las organizaciones comunitarias y el próximo sábado 28 de septiembre, apunten bien, sábado 28 de septiembre a las 9 de la mañana en las instalaciones de ASO Comunal tendremos el segundo taller con las juntas de acción comunal de las veredas El Palmar, El Cano, La Calera, El Yarumo, La Loma de los Ochoa, El Barro, Juan Cojo, El Totumo, San Andrés, La Matica Alta y La Matica Baja, y los barrios La Florida, Juan 23, Aurelio Mejía y vereda Jamundí. Reitero, los invitados para el próximo taller del sábado 28 de septiembre a las 9 de la mañana en Aso Comunal serán las veredas El Palmar, El Cano, La Calera, El Yarumo, La Loma de los Ochoa, El Barro, Juan Cojo, El Totumo, San Andrés, La Matica Alta y La Matica Baja y Jamundí, y los barrios La Florida, Juan 23 y Aurelio Mejía. Los esperamos a todos ustedes el sábado 28 de septiembre a las 9 de la mañana. Las organizaciones sociales también hacen parte de este proceso de formulación de la política pública del presupuesto participativo. A ellas, las organizaciones sociales y comunitarias del municipio de Girardota, los invitamos para que el próximo miércoles 25 de septiembre a las 3 de la tarde en el recinto del Consejo Municipal se reúnan con los promotores de esta política pública para que nos aporten sus ideas, sus inquietudes y, por supuesto, las recomendaciones para hacer de esta política pública un instrumento de participación ciudadana que mejore la calidad de vida de las comunidades y de las organizaciones sociales. Igualmente, lo vamos a hacer con los comerciantes y los empresarios del municipio de Girardota. Ese será el día miércoles 2 de octubre a las 3 de la tarde en el recinto del Consejo Municipal. En el próximo programa del Tu Consejo Cercano y Visible estaremos ampliando esta información. Recuerden, visítenos en el Consejo. Estamos atentos a todas sus preguntas y sugerencias en lo relacionado con las competencias del Consejo Municipal. Saludamos entonces también al presidente del Centro de Historia del municipio de Girardota, a don Juan de Dios Cadavid, que con la información también se vincula a esta celebración de los 180 años de vida del municipio de Girardota. Concejal Marcos, a usted también le agradecemos mucho su presencia y lo invitamos para que se dirija a la comunidad y les mande un mensaje en el programa radial del Consejo, Tu Consejo Cercano y Visible. Muchas gracias, señor presidente. Sí, de todas maneras, Tu Consejo Cercano y Visible les hace una invitación. Ya el presidente del Consejo invita a todas estas personas, a todos estos presidentes del presupuesto participativo, que masivamente vamos a participar el sábado en los talleres, que no sean los presidentes solos, que traigan comunidad, porque sabemos nosotros que en el 2016 terminan nuestros presidentes que tenemos en ejercicio y entrarán nuevos presidentes, y que ellos entren con el conocimiento de la política pública de presupuesto participativo. Esperamos pues que nos acompañen, porque allí es donde vamos a aprender a trabajar conjuntamente con nuestras comunidades y tu consejo y tu administración. Quiero de antemano, señor presidente, y todos los que me escuchan, en la vereda San Esteban invitamos muy cordialmente a todas las personas que tienen que ver con el proyecto Tres Esquinas, La Matica, que a iniciarse mañana. La socialización en la Capilla del Espíritu Santo a las 5 de la tarde. Necesitamos que estén presentes, porque tenemos invitados al Expreso Girardota, a Interaseo, tenemos invitados a Convial, que es el contratista, y a Infraestructura del municipio de Girardota, y el concejal Marcos Echeverri, quien les habla, para que nos acompañen en esta socialización de esta importante vía, ya que con la ayuda de Dios la iniciaremos mañana, y allí en la socialización
le estaremos dando la fecha de terminación de esta vía. Queremos que nos acompañen porque hemos recibido de pronto, de más allá, muchas críticas que el por qué no se habían hecho estos trabajos tan importantes. Es que este consejo, y acompañado del presidente Alejandro Posada y todos mis compañeros del consejo, hemos luchado para que tengamos unas obras visibles en Girardota y de buen aprovechamiento de la comunidad. Muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal don Marcos, a don Antonio José también le vamos a dar el espacio para que se despida y mande un saludo a toda la comunidad que lo escucha a esta hora por Radio Alternativa 98.5 FM Me Suena. Bueno, un saludo de verdad a todos los colegas del Centro de Historia, a toda la población girardotana que nos escuchó en el día de hoy, y agradecerle a ustedes esta invitación pues que me han hecho, este reto que me han puesto para el día de hoy. Espero haberlo hecho bien. Muchas gracias a usted, don Antonio, a todo el Centro de Historia y a ustedes, todos los oyentes que dedican un espacio semanal para escuchar las noticias del Consejo Municipal. Recuerden que vamos a ampliar la invitación para que durante esta semana visiten en la platea del Parque Principal el Museo Itinerante. Ahí podrán ampliar más información relacionada con la historia de Girardota. De esta manera entonces vamos concluyendo. Agradecemos muy especialmente a Diego Colorado, director de la emisora Radio Alternativa, por abrirnos este espacio. A todo el equipo de producción de comunicaciones del Consejo de Girardota, a Felipe y a todos ustedes, la comunidad, por escucharnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales que tenemos a disposición de la comunidad. En Twitter estamos @CJO Girardota y nuestra página en Facebook, Consejo de Girardota. Recuerden que sus inquietudes pueden ser las de muchos y serán reproducidas y contestadas en este espacio radial. Nos vemos el próximo domingo 29 de septiembre a la 1 de la tarde. Este es el programa radial Tu Consejo Cercano y Visible. Les habló Alejandro Posada Jiménez, presidente del Consejo Municipal. Les deseo una feliz tarde y una feliz semana. Consejo cercano y visible. Información, noticias, debate y opinión. Un espacio para informar los temas relacionados con la actualidad política y administrativa del municipio. Tu Consejo cercano y visible, la fuente directa y oficial del Consejo de Girardota. Radio Alternativa 98.5 FM.